19 horas 47 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, lunes 11 de agosto, y comenzamos inmediatamente ya el programa porque en este primer bloque del programa de hoy tenemos una nutrida concurrencia aquí en el estudio Natalio Aides de Radio Sudamericana para dar continuidad a una causa que nosotros el 8 de noviembre se va a cumplir un año, que viene formando parte de la agenda de Dialogando, y me refiero a la causa de Lautaro Rosé. El 8 de noviembre del año 2021, en esa madrugada del lunes 8, Lautaro se encontraba junto a un grupo de amigos en la Costanera Sur, y el domingo había salido de su casa. Y desde que salió ese domingo 7 de noviembre, su familia, su mamá, sus padres, sus hermanos no supieron más nada de Lautaro hasta que lamentablemente apareció su cuerpo sin vida flotando en el río Paraná. La última vez que nosotros entrevistamos a Hermindo González, abogado de la familia querellante en la causa, y a Juana Sotelo, la mamá de Lautaro, fue el martes 29 de abril, porque el 30 de abril comenzaban las audiencias del juicio oral. Estamos en noviembre, se va a cumplir 4 años de la muerte, desde que lo mataron a Lautaro, ¿no? El 8 de noviembre, 4 años. Y el 30 de abril comenzaban las audiencias del juicio oral. Hoy hubo novedades en la causa y nos están acompañando aquí en estudio. Vamos a empezar por Juana Sotelo, la mamá de Lautaro. Juana, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. No, gracias a usted. Nos acompaña también el papá de Lautaro, Daniel Rosé. Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señora? Nos acompaña también una tía de Lautaro, Carmen Rosé. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Y el doctor Hermindo González. Hermindo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Comenzamos explicando un poquito, haciendo una síntesis de lo que sucedió en la causa judicial. Comenzaron las audiencias aquel 30 de abril, en las audiencias del juicio oral, Hermindo. Sí, exactamente, el día 30 de abril estuvimos todos citados para dar inicio al debate oral y público en esta causa. Así se hizo efectivamente y comenzó a desenvolverse con la primera declaración testimonial que estuvo a cargo de una de las víctimas de estas actuaciones, que es Ismael Mesa, porque recordemos que esta causa, además de seguirse por el abandono de personas seguido de muerte contra Lautaro Rosé, también hay otra víctima por apremios e incumplimiento de deberes de funcionario público, que es Ismael Mesa. Todo se venía desenvolviendo con normalidad, excepto algunas prórrogas que se tuvieron que tomar en función que algunos testigos no se hicieron presentes. Estaban citados para este debate 28 testigos. 28 testigos. 28 testigos por todas las partes, de los cuales la defensa de Prulla desistió de 2, por lo tanto se tomaron testimonial a 26 testigos. Lo cierto es que el viernes 11 de julio, último día hábil previo a la feria judicial de invierno, se estableció como último día para tomar la testimonial a una hermana, Malvinas, y a otro hermano, Matías, y luego de eso se iban a reproducir los alegatos y el dictado de sentencia. Ocurre que por un problema... El 29 de julio. El 11 de julio. 11 de julio. Viernes 11 de julio. Ocurrió que ese día, tanto el hijo de la señora Malvina, que tiene 4 o 5 meses creo, tuvo un problema de salud, tuvo que ir al hospital, no pudo ir, y Matías estaba con un problema también que no pudo concurrir. Se reprogramó la fecha ¿Testigos de la querella de ustedes? No, eran testigos propuestos por la defensa. Por la defensa. Por la defensa. Insistió la defensa que se hagan presentes, así que se fijó la audiencia del 29 para que presten declaraciones los testigos. El 29 nos hicimos presentes para prestar declaración, y luego se pasó al 31
para el último testimonio porque el 29 no se hizo presente el testigo que estaba citado para esa fecha, que era Matías Sotelo, se fijó para el 31 esa testimonial y alegatos y sentencias. Cuando nos hicimos presente el día 31 para oír al testigo y para alegar, nos notificaron que la presidenta del tribunal, la doctora María del Carmen Figuerero, presentó un certificado médico y un pedido de licencia por 10 días. Eso motivó a que nos citen para el día de hoy, donde se cumplían estos 10 días para que la doctora Figuerero retome la actividad, podamos oír al testigo, hacer los alegatos y el dictado de sentencia. Cuando estábamos citados para las 10:30 de la mañana. Cuando nos hicimos presentes en ese horario, ingresaron solamente los vocales del tribunal, el doctor Ortiz y el doctor Esquivel, y nos manifestaron que la doctora María del Carmen Figuerero renovó su licencia por 10 días más. Y manifestaron que en esa condición iban a continuar el debate oral y público. Fue ahí que yo solicité la palabra y planteé una cuestión que está prevista en el Código Procesal Penal, que ya hoy no está vigente porque esta causa se lleva adelante con el antiguo. Con el Código antiguo, es de las denominadas causas conclusivas. Ocurre que el artículo 391 del Código Procesal establece la sustanciación del proceso y las suspensiones que se pueden dar lugar de la audiencia de debate y los plazos máximos para esas suspensiones. Como causal de suspensión está prevista que un miembro del tribunal o un fiscal esté enfermo y se pueda posponer, por lo tanto estamos dentro de la causal. Ocurre que solamente autoriza la suspensión entre audiencia y audiencia, el mismo artículo, por 10 días y establece que toda actuación que se lleve adelante transcurridos estos 10 días es nula de nulidad absoluta. Entonces, si hoy que estamos al día 9, la presidenta del tribunal pide 10 días más, es fácil entender que vamos a superar los 10 días previstos por la norma y cualquier actuación posterior va a ser nula. Hice ver esto al tribunal en un planteo de que no podemos sostener la continuidad del debate porque va a ser pasible de nulidad en la faz posterior. Cualquiera de la parte que se sienta ofendida por cualquier sentencia que se dicte en estas condiciones, pese a que el doctor Ortiz decía que él podía oficiar de presidente, va a ser objeto de planteo de nulidad porque la constitución del tribunal y del juez natural está determinada a través de la notificación inicial, donde las partes consentimos que la doctora Figuereo sea la presidente y cualquier modificación de ello tienen que notificarnos a las partes a ver si no tenemos algún planteo recusatorio, alguna excepción contra esa persona. Entonces, por una formalidad, es que no se pudo realizar la audiencia de hoy de alegatos. Sí, exactamente. Es una, por una cuestión formalidad, digamos, que está contemplado en el Código Procesal Penal antiguo de la provincia de Corrientes, porque esta causa se inició cuando regía el viejo Código Procesal Penal. Sí. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, lo que ocurre es que en función de esa normativa, mañana a las 0 horas vencen los 10 días. Si no está constituido el tribunal para continuar el debate con sus 3 miembros, voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho, que es bastante conocida por todos, se dice habitual y vulgarmente, el debate cae. ¿Qué significa? Todas las actuaciones que iniciaron el 30 de abril a la fecha dejan de existir y se tiene que constituir nuevamente el Tribunal Oral Penal número 1, citarnos nuevamente con una fecha de debate para volver a reproducir todas las pruebas que fueron admitidas, porque lo que se deja sin efecto es el debate oral y público propiamente dicho. Todos los actos procesales todas las audiencias que sucedieron desde el 30 de abril a la fecha. Exactamente. Todas las testimoniales. Todas se van a tener que reproducir. Lo que es el juicio oral. Así es. Eso se quedó sin efecto, o mejor dicho, queda sin efecto mañana a las 0 horas. Y si alguien se opone a esta medida, ¿quiénes estuvieron de acuerdo? Bueno, en realidad es una medida que es de difícil oposición, más allá de que la defensa de Prullas
y la defensa uno de los imputados, Prullas y Aveiro, dos defensores solicitaron que continúe el debate. Su alegación fue muy escasa de fundamentación desde lo técnico y lo jurídico, por lo tanto el tribunal no lo tuvo en cuenta, y en lo que hace al defensor de Prieto y el fiscal acompañaron lo expresado por la querella, pero no por una cuestión de entender un acompañamiento de la fundamentación, sino que también porque entienden exactamente lo mismo. La disposición del 391 es clara, no la podemos dejar pasar, y más allá de que por ahí se pueda entender que hemos tenido un desgaste en todos estos días que pareciera ser que infructuoso y que genera el dolor en todos, nosotros somos la parte más interesada en que el juicio se lleve adelante, ocurre que no podemos dejar que la pendencia en el sentido de un planteo de nulidad que después sí pueda afectarnos nuestro derecho de manera plena, porque supongamos que en estas condiciones se dicta una sentencia condenatoria, seguramente las defensas van a plantear la nulidad en función de este artículo y la causa se va a declarar nula y vamos a tener que volver a hacer un juicio. Entonces, más allá de que pareciera ser que es meramente formal, es de trámite procesal, y ese trámite procesal a nosotros nos impone, encima es un artículo que tiene expreso la pena de nulidad. Cualquier actuación que se lleve adelante, vencido el plazo de los 10 días de suspensión, es nula de nulidad absoluta. O sea, está expresa la causa de nulidad. Digo, por lo tanto, una cuestión, digo que se dé una cuestión formal para entendimiento de la audiencia, que no se trata de algo que haya sucedido dentro del proceso, por ejemplo, algún tipo de incidente que haya entorpecido el desarrollo de las audiencias del juicio oral, sino que se produjo esta circunstancia en que la presidenta del Tribunal Oral Penal está con licencia por cuestiones de salud y se han cumplido los plazos o los términos que establece el viejo Código Procesal Penal en cuanto a que hay un término de suspensión. Concluido ese plazo, en que en cierta manera se modifique, podemos decir, la constitución del tribunal. No la modificación, sino la continuidad simplemente del debate con este mismo tribunal o con otros. Si el día 11 deciden tomar intervención este tribunal u otro tribunal, llevando adelante la continuidad de lo que se hizo, todo lo actuado va a ser nulo, de nulidad absoluta. ¿Y cómo continúa? Bueno, ¿cómo continúa esto? Es decir, se vuelve atrás, se vuelve a foja ceros en lo que es la realización de las audiencias del juicio oral. Sí, se dijo mucho hoy durante el día lo de la foja cero. En realidad, yo quiero ser claro en eso, hasta la admisión probatoria está plenamente vigente. Lo único que tendrá que hacerse es designarse al tribunal y fijarse una fecha para que se lleve adelante el debate oral y público, con el mismo caudal probatoria, con la misma admisibilidad probatoria que se llevó adelante. Pero no se puede tomar a partir de ahora, digamos, solamente la parte de alegatos, que lo que estaría faltando. Vencido el plazo de mañana... Aunque sea el mismo tribunal. No. A mañana a las 0 horas queda completamente sin efecto todo lo actuado desde el 30 de abril. ¿Hay que incorporar nuevamente las pruebas presentadas? En realidad hay que citar a la fecha de debate porque la admisión probatoria va a quedar firme, porque esa no fue objeto de nulificación. No está ¿Y las testimoniales? No, toda la admisión probatoria, todo lo que se incorpora a través de la documental, todos los testigos que fueron citados. ¿Y que declararon? Todos van a volver a ser citados para oír su testimonio con un tribunal que se va a constituir a partir de la decisión del Tribunal Oral Penal, ¿no? ¿Y qué pasa si por ahí no hay coincidencia en lo que declaran las nuevas audiencias, algún testigo, no hay coincidencia con lo que declaró anteriormente? Esta actuación pasan a ser, las actuaciones desde el 30 de abril en adelante,
pasan a ser inexistentes, por lo tanto no va a poder haber compulsa entre lo que se declaró en esta audiencia y lo que se pueda declarar. Sigue con el sistema como se hizo hasta ahora. Los mismos los imputados, ¿no? Lo que se va a cotejar va a ser las declaraciones de los testigos que obran en sede de instrucción, con la que prestan al momento que sean citadas para las nuevas audiencias de debates. Lo mismo los imputados, ¿sí? Por ejemplo, hubo una declaración de imputado que llevó adelante Prieto, queda inexistente. Hubo planteos de pedido de falso testimonio contra Mesa y contra Malvina Castillo, quedan sin efectos porque pasan a ser inexistentes. ¿Incorporar nuevos testimonios, incorporar nuevas pruebas, se puede? Mire, la incorporación de testimonio y nuevas pruebas se sigue rigiendo por lo que dispone el Código Procesal con el que nos regimos. Significa que la faz de citación a debate, que es para el ofrecimiento de prueba, está firme, por lo tanto la que se ofreció ahí es la que se tiene que valer en el debate, excepto que del debate surja la necesidad de proponer otros medios de prueba como testigo o pericia. Si del desenvolvimiento de esta audiencia surgen que es nombrada, que tiene conocimiento del hecho, alguna persona que hasta ahora no fue citada y se entiende que puede aportar datos importantes a la causa, las partes que así entienden tienen que solicitar al tribunal que se cite a ese testigo. Se correrá traslado a las partes y el tribunal resolverá. Y los testigos son los mismos, los 28 testigos. Los 28 testigos van a ser citados nuevamente y seguramente ya no se va a esperar a la instancia que se esperó en este debate para el desistimiento de los 2 testigos que hizo la defensa. Yo calculo que ya los va a desistir desde el principio, por lo tanto van a citarse 26 testigos. Lo que no entendí es, ¿la defensa propuso 2 testimonios que son familiares de Lautaro? Sí, la defensa propuso como testimonio la declaración del tío, de la hermana, del hermano y de Juana. ¿La defensa? La defensa. Bueno, entonces, pruebas y testimoniales, las mismas. Sí. Ahora, las audiencias fueron un tanto espaciadas del 30 de abril ahora. Bueno, precisamente por las disposiciones de este mismo artículo 391 que da esa flexibilidad de que puede haber hasta 10 días entre audiencia y audiencia. Se citaba una cantidad X de testigos y se daba un tiempo que fluctuaba dentro de esos 10 días para que el debate no caiga. Y así se iba manejando en función de la agenda del tribunal. Mire, ¿por la disponibilidad de agenda del tribunal? Del tribunal. Yo lo dije durante toda la jornada y quiero permitirme volver a repetir. Un saludo a la doctora María del Carmen Figueredo y una pronta recuperación. Esta mujer quedó a cargo de ese tribunal en soledad porque los otros 2 miembros se jubilaron. Y esta mujer tuvo un desgaste desde lo físico y desde lo laboral porque tuvo que seguir llevando adelante la carga de la agenda, no solamente del Tribunal Oral Penal 1, sino que del nuevo proceso penal con las audiencias de mayor inmediatez, agilidad y en otro lugar físico, que seguramente la salud nos pasa factura y hoy estamos ante esta situación. Ana María Figueredo es la presidenta del Tribunal Oral Penal, sí. No, número 1. Sí. Y Darío Alejandro Ortiz y Román Facundo Esquivel, que son vocales del Tribunal Oral Penal número 1, ¿no son integrantes naturales de este tribunal? Sí, son integrantes naturales, pero como vocales. Hoy se dio una situación que importante fue que hubieron muchos alumnos universitarios que estaban presentes, porque cuesta por ahí explicar, porque no es una situación que se da con mucha habitualidad, porque hoy era una situación rara, porque se presentan los vocales y toma la palabra como para presidir Ortiz. Y en realidad, toda la jornada estuvo presidida por la ausente, porque la única persona autorizada a presidir es la doctora María del Carmen Figueredo. Y ahí es cuando usted Exactamente, se opone. Yo me opongo a que eso continúe porque es nulo. Además, le hago saber en mi planteo que ese planteo se tome como una cuestión previa
y que no se tome como que se abrió la audiencia de debate. Porque si nosotros consentimos que se abrió la audiencia de debate, estamos consintiendo lo que estamos denunciando como una cuestión ilegal. Me hace acordar al juicio de Maradona, antes que se produzca todo lo que se produjo, ¿no? Lamentablemente. Cuando en una audiencia la jueza cuestionada, que ya está, que fue separada de sus funciones, quiso presidir una audiencia y los abogados precisamente se opusieron a que presidiera ella la audiencia porque ella no era presidenta de ese tribunal, que presidiera quien comenzó el desarrollo del juicio oral en donde se investiga la muerte de Diego Armando Maradona, el juez que desde un inicio presidió las audiencias. Y ahora esto me hace acordar más o menos lo mismo. Sí. Salvando las diferencias, ¿no? Que en este caso la presidenta del tribunal está con licencia por tema de salud, pero entonces usted se opuso que en la audiencia presidiera un vocal que desde el inicio del juicio oral no es presidente del tribunal. No es presidente del tribunal, no estamos notificados que va a haber un cambio de presidente porque nos tienen que notificar a ver si nosotros, porque podemos recurrir. Para que la doctora Figuereo sea presidente, no solamente pasó por el sorteo del Tribunal Oral Penal de sus miembros, salió sorteada y se nos notificó para ver si nosotros no la queremos recusar, claro, si no queremos plantear excepciones. Consentimos todos y la jueza quedó como presidenta del tribunal. Ahora, si hay una nueva presidencia, va a ocurrir exactamente lo mismo. Por ahí los que nos están escuchando dicen, pero miren tanto tiempo explicando, cuando en realidad lo que importa es que se determinen las responsabilidades y las sanciones y las condenas, los responsables de la muerte de Lautaro, ¿no? Pero estos no son detalles, son cuestiones importantes que a lo mejor a los que no tienen conocimiento de materia jurídica y de cómo procede un juicio puede parecer una pavada o detalles menores, pero son datos importantes o digamos lo que hay que respetar dentro de la sustanciación de un juicio oral, porque puede hacer ahí sí caer todo el proceso. Claro, a mí la familia de Lautaro me dio un mandato para que hagamos justicia y dentro de ese hacer justicia para que lleve adelante el contralor del debido proceso que va a garantizar el derecho de la víctima. ¿Esto hace al debido proceso? Esto hace necesariamente al debido proceso, porque imagínense que avancemos en esta condición violando el artículo del Código Procesal y yo logro una sentencia condenatoria. Y después obviamente el abogado defensor va a plantear la nulidad porque quien juzgó no es el juez natural, porque se violó las disposiciones del Código Procesal Penal, que encima, porque no vamos a hablar de las teorías de las nulidades, pero hay nulidades que están, las nulidades absolutas son las que están expresamente consagradas, o sea que dice bajo pena de nulidad. Hay algunas cuestiones que no lo dicen, pero se entiende que son nulas. Pero acá expresamente lo dice. Expresamente el 391 dice que cualquier actuación que se lleve adelante, inclusive con la doctora Figueredo como presidente, vencido estos 10 días de suspensión, es nulo de nulidad absoluta. Juana, ¿qué siente usted después de todo lo que viene escuchando y sucediendo en el juicio? Usted como mamá, ¿usted estuvo presente en las audiencias? Sí, cuando tuve que declarar y después de ahí sí ya empecé a entrar, no del principio. ¿Qué siente en este momento? Bronca, impotencia, al ver que lo que le mataron a mi hijo están libre. Y solo pido que se haga justicia, que ellos no tengan la libertad que le quitaron a mi hijo Lautaro. Y sí, siento bronca, siento impotencia, como hoy, que se te rían en la cara. Yo perdí un hijo, no ellos. Cuando usted dice siento bronca e impotencia, que se le rían en la cara, usted durante las audiencias en estos 3 meses y días y semanas
que viene durando el juicio oral, ¿los veía a los imputados? Sí, cuando llegué a entrar, pero anteriormente no, porque ahí yo no entraba porque era testigo. Y lo que usted dice, se me reían en la cara, es, se expresaban algún gesto con respecto a su persona. Sí, hoy cuando miró y nos miró y se rió, y después cuando nos hizo eso la mujer también. ¿Qué mujer y qué le hizo? La mujer de Carlos Prieto, cuando nos hizo faquio, que ahí fue para que... Pero sí... ¿Cuándo fue eso? Ya cuando salieron. ¿Hoy? Hoy, esta mañana. ¿Dentro del tribunal o fuera del tribunal? Afuera, en la calle ya. La mujer de uno de los imputados, Sí. ¿qué le hizo? Así. ¿Le miró a usted y le hizo esa seña? Y se rió. Fuck you. Sí. Carmen, usted como tía, Sí. ¿fue testigo también? No. ¿Participó, estuvo presente en las Sí, audiencias? de las audiencias sí. No, de las audiencias adentro del tribunal no, afuera. Afuera. Sí. ¿Qué siente usted como tía de Lautaro? Bueno, primero que lo que sentimos nosotros es que como que no están, a ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo que le están salga? juga- que están Expréselo jugando libremente. que están jugando con los sentimientos de los familiares. Primero que ya teníamos el 11, teníamos ya el veredicto, supuestamente ya terminaba el juicio. Después pasamos para una semana más, después otra semana más, y es como que nos van desgastando, no solo físicamente, sino emocional, porque esto ya pasó hace 4 años, que venimos pidiendo justicia, le venimos pidiendo para que se haga el juicio, comenzó el juicio, y ahora a días de terminar, como hoy iba a terminar, ya que íbamos a tener sentencia, pasó esto. Pero ya que venimos ya hace 2 semanas que se nos vienen suspendiendo, retrasando, por X motivos, siempre pasa algo, que cuando llegamos a tener fecha para veredicto, siempre pasa algo. Pero no que pasa algo en el juicio, sino que la persona que tiene que tomar la decisión, presenta certificado, que es normal que una persona se enferme, porque yo también estoy así, pero es llegado el momento, es como que algo pasa que no pueden llegar a terminar el juicio. Nosotros hace 4 años vinimos pidiendo justicia y creemos en la justicia, así que esperamos que el juicio sea lo más pronto posible, también para que podamos, no solo, no es un descansar, sino es saber que en la corriente hay justicia, porque venimos pidiendo justicia. Cuando se produjo ese hecho que recién Juana, la Sí, pero mamá eso de Lautaro, comenzó recién relató, ¿no? Sí. Que la mujer de uno de los imputados, Prieto, Sí. le hizo esa seña de tan mal gusto a Juana, la mamá de Lautaro. ¿Usted estuvo presente, vio, No, afuera del tribunal? Yo no estuve presente, pero sí en otras audiencias ya hubo que salen ellos y que nos miran como que se burlan. Es una burla, como ¿Ellos salir quiénes, Carmen? los acusados. Las familiares nos ¿Los miran policías? sí, nos miran ¿Los como policías o los familiares? ellos pasan también y como que nos miran y es que se quieren reír de nosotros. No Se agachan ríen. la cabeza, sino que les miran. Nos miran como desafiando y como diciendo, no, acá estoy, mira, salí otra vez, no pasó nada. Y los familiares detrás de ellos riéndose porque se nos ríen. Pasan en las audiencias que se nos No es ríen. que a ustedes les parece por No, ahí, no, te miran a o están muy sensibles, muy No. susceptibles y creen de que les miran y se ríen y que tienen No. una actitud de ese tipo. No les parece, sino que No, sucede es como que realmente. también te provocan la reacción para que nosotros digamos, bueno, como hoy, seamos violentos. Nosotros no somos violentos porque nosotros pedimos justicia, porque si no desde el primer día ya íbamos a ser escandalosos, ya íbamos, no, nosotros pedimos en paz y que sea justicia, que se haga justicia. Daniel, usted
como papá de Lautaro, ¿asistió al juicio, a las audiencias? ¿Estaba adentro, afuera? Siempre adentro, siempre escuchando lo que declararon los testigos. ¿Y qué siente, Daniel, usted? Porque yo recuerdo, usted también participó cuando sucedió lo de Lautaro, usted también estuvo aquí en estudio acompañándonos. Habiendo transcurrido todo este tiempo, ¿qué siente usted como papá? Y también impotencia, bronca. Muchas cosas me pasan por la cabeza, pero no quiero que se haga justicia, ¿no? Le pido a los jueces, al fiscal que traten de terminar este juicio, entonces sí ya por lo menos podemos estar más tranquilos, porque la verdad que estamos desgastados. Durante todo este tiempo, ¿cómo fue para usted desde aquel 8 de noviembre del 2021? Y para nosotros, o sea, todo es como el primer día que le sentimos a nuestro hijo y al no tenerle parece que estamos haciendo todas malas cosas, que no nos escuchan, no nos dicen nada, no. Que lo único que queremos es justicia nomás, no, otra cosa no. ¿Siente lo mismo que Carmen y que Juana respecto a la actitud que tienen familiares y los imputados? Y sí, yo le hablo de mi parte porque yo siempre estuve en la audiencia adentro y sí es toda una burla. Estando escuchando a los testigos, se están riendo, hacen ruido con los zapatos, tipo que te están buscando o se burlan, no sé. Hermindo, realmente el clima que se vive que se vivieron en las audiencias, ¿cuál es? Y lo que sucedió hoy afuera del tribunal, porque en la mañana de Radio Sudamericana, casi al mediodía, en el programa Radio Mañana que conduce Gustavo Altamirano junto a Luis Sosa y la participación también de Estelita Quiroga, nuestra compañera como móvil de exteriores, Luján Sena, estuvo cubriendo. Y salió todo al aire lo que sucedió. Primero fuiste consultado vos, luego Juana, y estando vos, Hermindo, dialogando con Gustavo Altamirano y con Luis Sosa, se produjo este incidente. ¿Qué clima se vivió durante todas las audiencias? En realidad lo de hoy fue un hecho muy particular que pudo haberse evitado, en el sentido de que siempre la liberación, por decirlo de alguna manera, de los que están imputados era posterior a que nos desconcentremos los que estábamos acompañando a la familia. Para no cruzarse, precisamente. Para no cruzarse. Hoy se dio un hecho inédito que despejaron la sala a las dos familias al mismo tiempo, juntas. Entonces llegó un momento que mientras Juana llegaba hacia el sector de la plaza, donde estaba Ubiquemos dónde está ubicado el tribunal, el top 1. El tribunal oral está ubicado por Plácido Martínez al 1050 de esta ciudad, casi con la intersección de la Costanera, frente al puerto. Ajá. El ex edificio Patono se lo conoce también. Sí. Frente hay una placita donde generalmente están los que acompañan y la familia de Juan. Cuando llega Juan al lugar, ve que sale Prieto junto a los demás imputados y me dijeron que era la esposa de Prieto, yo no la conozco, pero me dicen los que conocen que es la esposa de Prieto. Bajó riéndose, mirando para el grupo, y cuando Juana la miró, le hizo esa seña que ni siquiera fue disimulada ni oculta, porque yo creo que todos los que estábamos ahí, policía, periodistas, lo vieron. Vimos con total claridad la seña y encima la reiteró. Luján Sena sí lo relató. Sí. O sea, no fue que lo hizo con la mano abajo, sino que levantó la mano y sostuvo, y en varias oportunidades sostuvo, como para que se vea y se ría. Una actitud provocativa. Sí, de provocación, de burla. Además de falta de respeto. Sí. Mire, la situación, porque empezamos por lo de la salida, pero dentro de la sala también se dan situaciones de burla, de risa, cuando declaran los testigos y demás. Como y eso dice no hay Daniel, manera de poner orden dentro de la sala, digo, ¿no? De cuando se escuchan esas risas.
Sí, ocurre que en la sala lo hacen de manera más encubierta. Mm. Hoy perdieron todos los estribos porque lo hicieron públicamente delante de todo el mundo, pero en la sala lo hacen un poco más descubierto. A veces, obviamente, cuando yo advierto, pido orden y así se hace, pero a mí me cuesta mucho ver. Claro, yo estoy porque usted está completamente de espalda. y Bueno, a pero el veces- tribunal puede ver o escuchar, digo, si hay algún Sí, tipo de susurro. Sí, pero el tribunal espera mucho el planteo, tiene que ser algo muy alevoso como para que... Llamar al orden. Llamar al orden. Mira, hay una campaña, Lili, que se da desde los primeros momentos que la familia comenzó a organizarse con las marchas multitudinarias, con los encuentros en los lugares, en las plazas, y que hoy se sigue repitiendo a través de las redes que seguramente son familiares, amigos o los propios imputados. ¿Campaña en qué sentido? Y campaña en el sentido de que quieren instalar que la familia de Lautaro es violenta. Sin embargo, no se ha habido de parte de la familia en marchas multitudinarias, ni en reuniones, ni en mateadas, ni en concentración, ningún tipo de acto de violencia contra absolutamente nadie. Entonces, como nos está dando eso y estamos llegando al juicio, la verdad, con un reclamo sí, con un corte de calle sí, con un megáfono pidiendo justicia sí, pero sin agredir absolutamente a nadie, comienzan a instalar esta situación de provocación para que puedan aparecer la familia como personas violentas. Bueno, ahí lo que dice Carmen, constantemente están tratando de provocar la reacción Sí. de la familia. Bueno, esta cuestión hay que parar. Yo apelo al buen sentido de los colegas que representan la defensa y demás para que hablen, porque no es una situación agradable ni que beneficie a nadie, porque nadie quiere que se disparen estos hechos de violencia que se dispararon hoy, porque hoy... Además, la familia de Lautaro es la víctima, es decir, Lautaro es víctima, es el que no está vivo, al que lo mataron, y la familia de Lautaro es la víctima, Así es. ¿no? Sí, sí. Recordemos quiénes son los imputados y cuáles son los delitos, por favor. Bueno, en esta causa que está caratulada Prieto, Carlos, Alfredo y otros por abandono de persona agravado por el resultado muerte, apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público. Esos son los delitos. Esos son los delitos. Digamos de vuelta. Abandono de persona agravado por el resultado muerte, apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. ¿Cuántos imputados en total? Tenemos 5 imputados por el Estos delito delitos. Claro, por estos delitos. Y a la vez, Prullas, que es Vicente Manuel. Vicente Manuel Prullas, está imputado solamente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. 5 policías entonces Sí. por abandono de persona agravado por el resultado muerte, apremios ilegales con incumplimiento de deberes de funcionarios Así públicos. Y un policía, Vicente Manuel Prullas, solamente imputado por incumplimiento de deberes y funcionarios públicos, imputados y procesados, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuándo se reanuda? Mire, nosotros esperamos que sea cuanto antes. El tribunal no tiene plazo para constituir un... El código no tribunal. dice. No habla de plazos, pero sí tenemos que tener en cuenta la razonabilidad para el juzgamiento. Los plazos razonables del juzgamiento se establece a través de lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que fue incorporado a nuestro código. En 3 años tiene que haber el dictado de una sentencia. Recordemos que estamos transcurriendo ya esos 3 años. Sí, el 8 de noviembre se cumplen Se 4. cumplen 4 años, por lo tanto el plazo razonable de juzgamiento ya está vencido, por lo tanto debe de manera inmediata al tribunal oral constituir tribunal y notificarnos la fecha en la que se va a llevar adelante. ¿Puede el debate. ser antes de fin de año que se reanude? No, yo tengo expectativa que la semana que viene o la otra nos estén notificando que tenemos fecha de debate. Esa es mi aspiración y la aspiración seguramente de la familia y de todos, porque en definitiva el juzgamiento, nosotros representamos un interés particular que es de la víctima, que queremos juicio, castigo y condena, pero el derecho al juzgamiento en plazo razonable es de todas las partes. ¿Los 6 imputados fueron separados de la función de policía? Solamente los 5 que están imputados de la carátula más graves. Prullas no. Prullas está cumpliendo funciones como oficial de la policía de Corrientes. Es decir, en libertad. Los 6 están en libertad. Los 6 Sí, libres. libres. Pero los 5, por los delitos mayores, están separados de sus funciones Están como separados de policía. su función. Carmen, usted como tía, Sí. ¿cómo lo puede describir a Lautaro?
Bueno, era un chico alegre, le gustaba salir, divertirse, sanamente por supuesto. Eh, Era alegre, era como cualquier chico de 17 años, porque tenía 17 años. Salió a querer divertirse a la costanera y le pasó eso. En- como, como, como mamá, porque tengo un nene, yo quiero que se haga justicia, porque yo quiero que mi hijo disfrute de ese, que salga libre, que disfrute de su adolescencia, pero que vuelva a casa sano y salvo. Porque creemos, ¿no es cierto?, que está en la policía, ¿no? ¿Para qué? Tengo un nene de 8 años que me dice, mamá, mira la policía, y yo le digo, sí, mira, ellos están para cuidarnos. Entonces, ¿cómo yo le explico a ese nene de 8 años que esos policías que están acusados mataron a su primo? Porque digamos que lo mataron, no le dieron posibilidades. Es una persona de 17 años en el agua. Yo, como dije, yo no sé nadar, pero si yo veo a alguien en el agua, mi reacción sería salvarme, ¿no? Ellos no pensaron en eso. Y eso que yo soy una simple ciudadana. Ellos tienen un cargo que es el de servir a los ciudadanos corrientes, no importa si sea rico, pobre. Ellos están para cuidarnos, ¿no es cierto? Si le están escuchando, el tribunal, los jueces, ¿qué les pide? ¿Qué les diría? Y yo le pediría que si hay que reabrir otra vez el juicio, se haga lo más pronto posible. Queremos justicia. Queremos ver que en Corrientes se haga justicia. Llevamos, como dije, casi 4 años pidiendo justicia. En algún momento de estos casi 4 años, ¿usted, su familia, se sintió amenazada? No, yo no. Pero sí que, por ejemplo, tenemos ese miedo de que por ahí le decimos a los chicos, vengan temprano, no salgan. Ese miedo quedó. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3. ¿De cuántos años? Tengo una nena de 13, un nene de 8 y una nena de 5. ¿Y todo cambió a partir de Lautaro? Todo cambió. Sí. Daniel, ¿usted cómo lo recuerda a Lautaro? Usted le había enseñado a jugar al fútbol, ¿no? Sí, Hincha de Boca. y jugaba muy bien. ¿Se acuerda que yo le había comentado que culpa de una lesión él no pudo llegar a jugar? Me acuerdo. Lo único que le gustaba el fútbol, sacarse fotos. Era tan humilde que cualquier ropa se le quedaba bien. Tenía muchas amigas también. También, sí. Muchas. Porque era un chico que era respetuoso, amable. En la despedida se vio, ¿no? La cantidad de amigos, amigas que tenía en el velorio y después en el cementerio, en la forma que lo despidieron. Impresionante fue ver cómo pasaban por la casa a despedirlo a Lautaro. ¿Recuerda usted? Sí, mucho. Eran 5 cuadras, 6 creo que de personas que acompañaron ese día, sí. Y más era porque, como le digo, era un chico que era respetuoso, alegre, le gustaba bailar, le gustaba jugar al fútbol, sacarse fotos. ¿Qué pediría a los jueces? Y también que no tarde mucho en este juicio, ya que pues ya nos estamos desgastando de a poco y ya a veces no tenemos más ni fuerza. Y queremos que este termine y se haga justicia, nomás eso es lo que le pido.
Juana, usted, recuerdo que, si mal no recuerdo, usted nos había dicho en alguna oportunidad cuando nos visitó que dormía con usted, Lautaro, por ser su hijo más chico, ¿no? Sí, él dormía conmigo. Y como siempre digo, fue y seguirá siendo mi bebé porque era el más chico de todos, porque me quedó uno de 25 y de 27 años conmigo. Pero siempre en mi vida y en mi casa y en todo lugar de mi casa me falta él. Y él se iba a la escuela. Y lo que hacía era jugar a la pelota en la calle o en lluvia, en lo que sea, era jugar a la pelota. A veces se terminaba de bañar y le venían y le buscaban y él se iba igual. Y yo le decía a Lautaro, recién te bañaste. No, mamá, igual me voy a jugar a la pelota. Y era sacarse fotos que hasta hoy en día, por ahí mi hija me muestra fotos que él se haya sacado en algún momento. O se disfrazaba con alguna ropa y así. Pero sí, yo le siento y yo como que le veo en todas partes a mi hijo. Le busco. Y bueno, como siempre dije, le voy a seguir buscando hasta el resto de mi vida. Porque me falta ese mi hijo Lautaro. Y yo no caigo que mi hijo ya no está conmigo. ¿Y ese lugar, ese pedacito de su cama en donde él ocupaba? Sigue ahí. Yo duermo sola, de 2 plazas mi cama y duermo sola porque él dormía conmigo. ¿Cómo atravesó todos estos años? Y sigo atravesando. ¿De con dónde la saca tristeza. fuerza? Dios me da esa fuerza. Dios y nadie más. Porque si hay días que no. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué? Pero sí sigo. Para poder seguir pidiendo justicia. Porque pido justicia y que se reabra pronto para poder tener justicia a ese mi hijo Lautaro y que pueda descansar en paz. ¿Qué le pide a los jueces? Que no tarden mucho y que se dé enseguida o pronto la fecha de volver a empezar otra vez. ¿Y a los responsables que lo mataron a su hijo? A los responsables que sean condenados y que si se tienen que podrir adentro, que se pudran. Eso es lo que pido, porque ellos no le tenían que haber quitado la vida a mi hijo. Ellos estaban para defenderlo, para cuando ellos escuchaban que mi hijo pedía socorro, auxilio, no sé nadar. Ellos tenían la obligación de salvar a ese mi hijo. Para cuando dijeron que él estaba preso, que él estaba en el hospital. Bueno, sí está bien, yo lo hubiera tenido hoy a mi hijo, pero no, ellos le privaron a mi hijo. Ellos no le dejaban salir cuando él pedía socorro, auxilio, no sé nadar. Y eso pido que le martirice a ellos, porque ellos no pueden estar libres con su familia para cuando a mí me hace falta ese mi hijo. Recordemos, perdone a usted, Juana, a Carmen y al papá, pero por ahí para la audiencia que no recuerda de qué manera lo mataron a Lautaro, Hermindo. Mire, es una cuestión que quedó clara en el juicio. En esos entonces existía un operativo que se denominaba Operativo Despeje, que en una hora determinada de la noche se concentraban varias fuerzas policiales en la explanada del puente y comenzaban a hacer un rastrillaje para que todas las personas que no estaban en los locales prediseñados en la costanera se vayan de la costanera. Esto es los pibes de los barrios aledaños que nos puedan estar. Dentro de este contexto es que este grupo de policía persigue a estos 2 pibes, Lautaro e Ismael Mesa, lo acorralan contra la vera del río Paraná. Estos chicos, ante el temor de esa persecución, se sacan la zapatilla y se arrojan a las aguas del río Paraná. Ya ante la proximidad del alto, deténganse y algunos disparos que efectuaron el personal policial.
Desde ese momento y con el personal policial ya presente en el lugar comenzaron a pedir auxilio, los dos, Lautaro gritando que no sabía nadar y Mesa, más allá de que creo que sabía nadar, era una zona muy complicada para nadar. A Mesa lo sacaron de los pelos, lo golpearon, los informes médicos legales que expuso el doctor Galvez, decano del Instituto Médico Forense, no solamente habla de lesiones, sino de con qué se produjeron esas lesiones. ¿Y con qué se produjeron? Y la compatibilidad es con el bastón, la tonfa y los golpes de patada del personal policial que lo detuvo. Pero además, la compatibilidad determinante del apremio estaba por las lesiones en la muñeca con las esposas. Eso expresó de Ismael. De Ismael. El amigo. El que sobrevivió. Y Lautaro, entre sus últimos respiros, pidiendo auxilio. Lautaro no fue herido ni golpeado, sino que con Lautaro lo que se hizo fue no brindarle el auxilio para evitar que termine desapareciendo bajo las aguas del río Paraná. ¿Él pedía auxilio? Pedía auxilio en sus últimos momentos porque él no sabía nadar. ¿Eso atestiguó Ismael, el Eso amigo? atestiguó Ismael, el amigo, sí. Y también atestiguó un hermano de él, Matías Sotelo, que habría hablado con unos mayoneros que pasaban por el lugar y que escucharon los gritos y los disparos. Porque cuando él ¿Hubo disparos también? Sí, hubo disparos de las balas antitumulto que le efectuaban sobre la cabeza a los chicos cuando estaban en el agua. ¿Eso está probado? Eso está probado con el secuestro de los casquillos y con las testimoniales de varios que prestaron declaración aparte de Ismael en la causa, ¿no? Por eso el delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte. Claro, el abandono de persona quedó constituido. Y apremios ilegales. Claro, el abandono de persona quedó constituido a la par de que lo han colocado en esta situación de vulnerabilidad a los dos pibes y no brindaron el auxilio necesario para poder salvarle la vida sin correr riesgo para su propia vida, y los apremios son los golpes que le provocaron acoso, y el incumplimiento de deber funcionario público tiene que ver con una cuestión que es muy clara. ¿Avisaron de lo que había ocurrido? Claro, no. No consta en ningún lado. No existe ninguna actuación de esos acontecimientos. Si no hubiera sido porque Matías Sotelos encontró junto con la tía, que ahora no me acuerdo el nombre de la tía, Silvia. Con Silvia, la zapatilla, y le trajeron a la madre. Y los casquillos. Y los casquillos, y la madre no va a fiscalía porque tampoco en las comisarías le querían tomar la denuncia. Fue a fiscalía y ahí le tomaron la denuncia. Por eso la causa inicialmente se denominaba Juana Sotelo su denuncia. O sea, la actuación casi 24 horas después comenzó en función de una denuncia penal efectuada por la madre. Pero en la policía esto no estaba había registrado. Noticia ni registro, pero sí después logramos acreditar que hubo un mecanismo de ocultamiento de la situación. ¿Hubieron comunicaciones a través de los sistemas de comunicación entre ellos, celulares o handy o el sistema de comunicación? Que acredita que ellos, luego del hecho, entre todos los que participaron, ya sea los autores, los coautores y los que estuvieron en la proximidad, un sistema de seguimiento y de determinar, mira, fue tal, nos quieren hacer cargo a nosotros. ¿A través de mensajes? A través de llamada y de mensajes de texto. ¿Eso está aprobado también? Están incorporados en la causa. Además de todo eso, está acreditado en la causa con el secuestro de esos teléfonos que luego ya de acreditarse la muerte y demás, y cuando iban a empezar a ser citados en el juego de instrucción, se reunían para acordar lo que tenían que declarar. Todo eso está en la causa. Todo eso está acreditado en la causa. Digo, aunque cuando se reanude, se reabra nuevamente la instancia del juicio oral, eso está. Eso está. Vigente y válido. Vigente y válido, y va a ser analizado a la hora de los alegatos y seguramente. ¿Cuánto pedirá usted, si es que nos puede adelantar? Mire, nosotros estamos ante un delito de abandono de persona seguido de muerte que tiene una pena en expectativa de 5 a 15 años, y si a eso tenemos que aplicar la regla del concurso para los apremios, que es una pena de 1 a 6 años, el concurso establece que debe sumarse las máximas y tomarse la más alta de las mínimas. ¿Cuánto pedirá, doctor Hermindo González? Yo voy a pedir 20 años de reclusión o prisión. Si hubiera sido hoy los alegatos, es lo que hubiera pedido. 20 años de reclusión y prisión para cada uno de ellos. Para los 5. Para los 5. Y la inmediata detención. Y para Prulla, el máximo de la pena impuesta para ese delito, que son 5 años de prisión o reclusión, y su inmediata detención también. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de Lautaro, Juana?
que esa madrugada nos fuimos al cumpleaños de mi nieta y cuando vinimos le digo, Lautaro, vení, vamos ya a dormir. Ya vengo, me dijo. El domingo. No, el sábado. Sábado. Y domingo, que fue la última palabra que me dijo, ya vengo. Que fue a las 9 de la noche, estando yo con mi hija y mi nieto ahí afuera. Del domingo 7, Sí, en su casa. él sale y ya vengo. ¿Recuerda cómo estaba vestido? Estaba de jean y una camisa, pero después se fue a cambiarse, se puso una remera y así fue ya en el camino cuando... ¿Y la ropa de Lautaro y sus cosas? él- ¿Las tiene todavía? ¿Las mantiene usted? Hay cosas sí que tengo todavía. No se puede desprender. Y fotos por toda mi pieza tengo de él. De todos los costados tengo fotos de él. Afuera, adentro. ¿Se suele ver con sus amigos, con sus amigas, compañeros de colegio? No, No más. ya no más. Carmen, ¿usted cuál es el último recuerdo que tiene de Lautaro? Cuando él estaba jugando en la vereda. Porque le encantaba jugar al fútbol. Era una verederita así, era... ¿Usted Por vive el- en el mismo barrio? Sí, en la esquina. Era que con nenitos de 8, 9 años, él entretenido con ellos jugando. Daniel, ¿usted qué es lo último que recuerda de su hijo? ¿Cuándo lo vio por última vez? Y también ese mismo, un día, esa noche, pues yo me había ido temprano a pescar, yo me iba a dormir temprano porque me iba a pescar salíamos a las 5 de la mañana y íbamos ya a las islas a pescar. Entonces me fui a dormir temprano y le vi un ratito. Juana, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Por- ¿Algo más que quiera decir antes de despedirla? Que solo pido justicia. Que el que no esté escuchando, que sepa que hay una madre acá sufriendo. Y los hermanos y todo lo que le conocieron y estaban con él. Y pido justicia. ¿Se sintió amenazada en algún momento durante todos estos años? ¿Usted y sus hijos? Yo no, mis hijos. Pero siempre que le llevaban yo me iba a la comisaría y sí hubo un momento que sí me iba y le decía de todo ahí en la comisaría. Porque no sé si hago bien o mal, pero es como que ¿No quiere perder otro hijo? no quiero perder y me quedé yo con el miedo de que ya no están viniendo porque ellos se van a rebuscarse, ellos se rebuscan para tener su plata. Pero sí, yo soy la que corro cuando ellos caen presos o le llevan y le dicen cosas que, más si tienen la remera de Lautaro, es como que la acosan peor. Y que yo le digo a ellos que se cuiden, que traten de no salir. Pero sí, yo me quedé con el miedo y a ellos mismos les suelo decir, no quiero perder otro hijo. Quiero seguir teniéndole a todos por igual y todo conmigo. Gracias, Juana. No, gracias a usted y a toda su audiencia. Carmen, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Hermindo, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? No, absolutamente nada, la misma expectativa de toda la familia. Estamos ya, desde mañana nos ponemos a la espera de la cédula que nos digan qué fecha va a comenzar el nuevo debate oral y público. Esperemos que sea lo antes posible. Gracias a todos. Nos vamos a una cortina musical, Francisco Tanda, y al regreso continuamos con más Dialogando.